Hola chicos y chicas, vamos a hacer una práctica muy sencilla con el Excel de Google, con esta herramienta que tiene para hacer hojas de cálculo, para hacer operaciones con hojas de cálculo dentro del propio Google, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí es una tablita de datos en la que se nos muestra una serie de vendedores, aquí tenemos sus nombres, y según los días de la semana, las ventas que han realizado. No sabemos si estos numeritos son unidades de venta, son unidades monetarias, euros, dólares, nos da igual para lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio? Tenemos aquí otras tablitas que lo que nos están pidiendo es calcular el total de las ventas, en este caso, por día de la semana, el total de ventas, el máximo de ventas, el mínimo y el promedio de entre todos los vendedores por día de la semana. Entonces, aquí tendremos que poner el total de ventas que se han realizado el lunes por todos los vendedores y vendedoras, aquí el total de ventas que se han realizado durante el martes por todos los vendedores y vendedoras y así sucesivamente. En esta segunda fila tendremos que hallar el máximo de todas las ventas, ¿vale? ¿Cuál ha sido la cantidad máxima de ventas que se han realizado el lunes? Aquí el número máximo de ventas que se han realizado el martes, el miércoles, sucesivamente. En esta tercera fila, lo mismo que la anterior, pero con el mínimo, el número mínimo de ventas que se han realizado en cada día de la semana. Y por último, tenemos que poner el promedio de las ventas, una media aritmética de todas las ventas por día de la semana, el lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes. En esta segunda tablita que tenemos aquí, vamos a calcular los mismos datos, el total, el máximo, el mínimo y el promedio de las ventas, pero en lugar de calcularlas por días de la semana, vamos a hacer el desglose por vendedor o vendedora. Por lo tanto, especificaremos en esta primera celda el total de ventas que ha realizado durante esta semana el primer vendedor, Alfredo. En esta segunda celda, el total de ventas que ha realizado durante toda la semana el vendedor con nombre Miguel. Aquí las de Julia, Marta, Santiago, etcétera. Y con estas celdas, perdón, exactamente igual. Calcularemos el máximo de ventas que ha realizado Alfredo durante la semana. Aquí el máximo de ventas que ha realizado Miguel durante toda la semana. En esta tercera columna haremos el cálculo del mínimo y por último el promedio. Entonces, para hacer estas operaciones vamos a utilizar siempre que podamos funciones, ¿vale? Funciones que ya vienen definidas dentro del propio Google y que nos permite realizar cálculos sencillos sin necesidad de hacer operaciones muy complejas. Entonces, para hacer el total, para calcular el total dentro de un rango de celdas, en este caso queremos calcular el total de ventas que se han realizado el lunes, vamos a utilizar la función suma. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que siempre que vayamos a utilizar una función, en esta celda tenemos que poner el signo igual para decirle que en esta celda lo que vamos a meter es lo que esté a la derecha del igual. Entonces, ¿a qué va a ser igual lo que encontremos en esta celda? A la suma, utilizamos la función suma y entre paréntesis veis que cuando nosotros ponemos el nombre de la función nos sale cómo tenemos que utilizar esa función. La forma de utilizar esa función es metiendo entre paréntesis todos los valores que queremos sumar. Entonces, si quisiésemos sumar únicamente dos celdas, pues pondremos, por ejemplo, fijaos, esto es un ejemplito que no aplica al ejercicio que estamos haciendo, pero para que lo veáis, si queremos sumar el valor de esta celda E3 con el valor de esta celda E7, por ejemplo, pues tendremos que poner E3, punto y coma, E7, E7, ¿vale? Si le damos al intro, nos va a devolver el resultado de esta celda E3 más esta celda E7, ¿vale? Entonces, otra forma de hacerlo es si queremos calcular el total o la suma de varios parámetros que están dentro de un rango preciso, por ejemplo, desde la celda B3 a la celda B11, lo que podemos hacer es lo siguiente.
le decimos lo que vamos a meter en esta celda es igual a la suma y ahora especificamos el rango. Entonces, cerramos el comentario y vamos a decirle que sume desde la fila desde la celda B3 hasta la celda B11. Entonces, empezamos pinchando en la celda B3 y sin soltar el ratón arrastramos hasta la celda B11, ¿vale? Hasta la última celda del rango que queremos sumar. Entonces, simplemente cerramos el paréntesis y nos devuelve la suma de todos estos valores. ¿Vale? Podéis comprobar que está bien porque cuando tenemos celdas completadas con valores numéricos y seleccionamos un rango determinado, veis que automáticamente la hoja de cálculo de Google nos realiza la suma. ¿Vale? También nos sale la media, el mínimo y el máximo, con lo que vamos a poder comprobar si realmente lo hemos hecho bien o mal. ¿Vale? Entonces, para calcular, bueno, si lo queremos hacer para el martes, haríamos lo mismo. Calculamos la suma de qué valores, todos los que se encuentren en este rango. Cerramos paréntesis y listo, ¿vale? Lo mismo podríamos hacer con esta celda, esta y esta. Una forma más rápida de hacerlo es, si escogéis la primera celda en la que habéis puesto vuestra formulita, la suma de las celdas B3 a B11, cogéis desde una esquina y arrastráis sobre todas las celdas sobre las que queráis realizar el mismo cálculo, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a desplazar esta misma formulita al resto de celdas, recalculando para cada uno de los rangos el valor del total. Fijaos, si pinchamos sobre esta celda, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en esta celda va a aparecer la suma de los valores que se encuentren entre la celda C3 y C11. En esta última va a aparecer el valor de la suma de las celdas que se encuentran entre la celda F3, que es esta, y la celda F11, que es la última. No es necesario que escribamos nosotros a mano la formulita en cada una de las celdas, ¿vale? Escribiéndola en una y arrastrándola al resto de celdas en las que se va a realizar el mismo cálculo es suficiente, ¿vale? Entonces, vamos con el máximo. Para hallar el máximo, igual que antes, igual. ¿A qué va a ser igual? Vamos a utilizar la función max. Lo que nos va a devolver esta función max es el valor máximo, como veis aquí, el valor máximo de un conjunto de datos numéricos. Entonces, ¿de qué datos numéricos queremos que nos devuelva el máximo? Ponemos el paréntesis y como queremos que nos devuelva el valor máximo de todos los valores de venta realizados el lunes, pues nos cogemos desde el primero, pinchamos en la primera celda de nuestro rango y arrastramos hacia abajo, ¿vale? Hasta el último. Cerramos el paréntesis, le damos al intro y nos devuelve el valor máximo. Podemos comprobarlo fácilmente porque el número más grande que aparece dentro de nuestro rango es este de aquí, que es el 5874, ¿vale? Lo mismo podríamos hacer con este. Igual al máximo, en el rango desde C3 pinchamos y sin soltar hasta el final, hasta C11. Cerramos el paréntesis, le damos al intro y nos devuelve el valor más grande dentro de este rango de aquí, que en este caso es el 5554. Como he dicho antes, si pincháis en la primera celda y desde la esquina arrastráis al resto de celdas, pues os devuelve para cada una de las columnas el valor más grande que se encuentra en cada una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, en esta para comprobarlo, ¿cuál es el valor más grande que se encuentra? El 5955 que se encuentra en esta celda de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ir más rápido en la tercera. Nos piden hallar el mínimo. Para eso vamos a utilizar la función min, que funciona exactamente igual que el máximo, solo que en lugar de devolvernos el valor más grande, nos va a devolver el valor más pequeño. Fijaos, nos devuelve el valor mínimo de un conjunto de datos numéricos. Por lo tanto, ¿el mínimo de qué? Pues de este rango de aquí. Cerramos el paréntesis, le damos al intro y nos devuelve, como veis, el valor más pequeñito, el 3407. Cogemos nuestra formulita y la arrastramos al resto de celdas, ¿vale?
Podemos hacer esto porque en esta celda está cogiendo el rango de la columna B desde el 3 hasta el 11. Y en esta tercera columna lo que va a coger es el rango de la columna C desde la fila 3 hasta la fila 11. ¿Vale? Entonces, esto podemos hacerlo siempre que se realice la misma operación, es decir, siempre que hayamos el mismo valor del dato, es decir, por ejemplo, en esta, el mínimo, dentro del mismo rango, en la misma columna, desplazada a la izquierda o a la derecha y con el mismo número de celdas, ¿vale? Entonces, el promedio. ¿Cómo vamos a calcular el promedio? Muy sencillo. Hay una función en Google también que se llama directamente promedio. ¿Qué es lo que va a hacer el promedio? Calcular la media aritmética entre un conjunto de datos numéricos. Entonces, ¿de qué vamos a realizar el promedio? Pues exactamente igual, de todas las ventas realizadas el lunes. Cerramos paréntesis, después de seleccionar el rango del que vamos a calcular el promedio, le damos al intro y nos calcula la media aritmética de todos estos valores, ¿vale? Entonces, si queremos que nos aparezcan más o menos decimales, podemos utilizar estas dos funciones de aquí, reducir decimales o aumentar decimales, ¿vale? Para dejarlo como a nosotros más nos interese, ¿vale? Si queremos 2 decimales, pues reducimos decimales. Si queremos más, pues le damos a más. Muy sencillo, ¿vale? Para el resto de celdas, como he dicho antes, nos cogemos en la primera y arrastramos hasta el final, ¿vale? Y ya tendremos la primera tablita completa. Ahora, vamos a la segunda, para calcular el total, máximo, mínimo y promedio. Para calcular el total, exactamente igual. ¿El total a qué va a ser igual? A la suma ¿de qué? De las celdas desde la B3. En este caso, fijaos que como vamos a calcular el total, por cada uno de los vendedores tenemos que seleccionar un rango horizontal, no vertical. Entonces vamos a hacer la suma desde B3 hasta F3 en el rango horizontal, desde el lunes hasta el viernes para un mismo vendedor, ¿vale? Cerramos paréntesis, le damos al intro y nos devuelve la suma de todos estos valores, que como veis aquí abajo es correcta porque la realiza automáticamente la hoja de cálculo de Google. Entonces, podemos hacer esto igual que arrastrábamos anteriormente en horizontal para el resto de cálculos del resto de días de semanas, podemos hacer lo mismo para el resto de vendedores. En lugar de arrastrar horizontalmente, la vamos a arrastrar verticalmente hacia abajo, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? En este caso, ¿qué es lo que hemos calculado? Fijaos, la suma desde B4 hasta F4. Desde B4, que es esta celda de aquí, hasta F4, que es esta celda de aquí. ¿Vale? Hemos calculado la suma de todos estos valores. Y en la última exactamente igual. Desde B11, que es esta celda de aquí, hasta F11, que es esta celda de aquí. ¿Vale? Ahora, para el máximo, cuidado, no podéis arrastrar horizontalmente, porque esta celda de aquí va a tener una fórmula distinta a esta de aquí, y esta a su vez va a tener una fórmula distinta a las dos anteriores. Tenemos que arrastrar verticalmente, porque todas van a tener la misma fórmula, ¿vale? Entonces, para hallar el máximo, pues exactamente igual, seguimos utilizando la función max de máximo y vamos a hallar ahora el máximo de un rango horizontal desde el lunes hasta el viernes para ver cuándo se han realizado más ventas. Entonces, si le damos al intro, nos saldrá el valor máximo de ventas que ha realizado Alfredo durante esta semana, que son 5.555. Es correcto. Igual que antes, cogemos nuestra formulita y la arrastramos hacia abajo. Y nos ha calculado el valor máximo de ventas para cada uno de los vendedores y en qué día de la semana se ha realizado, ¿vale? Para el mínimo, exactamente igual. Utilizamos, igual que en la tablita anterior, la función min, de mínimo. Abrimos paréntesis y vamos a calcular el mínimo de este mismo rango horizontal para Alfredo durante los 5 días de la semana. Cerramos paréntesis, le damos al intro y listo, nos sale el valor mínimo.
¿vale? Si se repitiese un valor que sea máximo o mínimo, nos lo pone una vez, ¿vale? Porque ese mínimo se ha alcanzado en más de un día diferente, ¿vale? Cogemos nuestra formulita, arrastramos hacia abajo y ya tenemos ahí los resultados para todos los vendedores y vendedoras. Por último, el promedio. Vamos a calcular el promedio a través de la función promedio, que como hemos dicho antes, calcula la media aritmética de todas las ventas, de todos los valores numéricos en este caso, y vamos a hacer el promedio de igual el mismo rango horizontal. Cerramos el paréntesis, le damos al intro y nos ha calculado la media de toda esta semana para Alfredo. Ahora, cogemos nuestra formulita y desplazamos hacia abajo. Así conseguimos sacar la media aritmética de todos los vendedores durante toda la semana, ¿vale? Y ya estaría. Como os he dicho antes también, a la hora de calcular el promedio, si queremos más o menos decimales, le añadimos decimales o le restamos decimales. Y ya estaría esta práctica.